Buenas, buenas. 13 de noviembre, 4:42 de la tarde. Hace unos minutos se presentó en la Asamblea Legislativa una moción que, entre otras cosas, lo que pide o lo que busca es que el gobierno haga una solicitud como un permiso a posteriori, o sea, ya habiendo sucedido, un permiso para que entren los cuerpos humanitarios o los cuerpos de rescate de El Salvador. Esto puede solicitarse incluso después de que hayan ingresado. Sin embargo, es un tema que se ampara en el artículo 121 de la Constitución, que no está del todo claro. ¿Por qué? Porque ahí habla de Fuerzas Armadas, ¿ok? Que, en otras palabras, el gobierno tiene que pedir permiso a la Asamblea Legislativa para que autorice el ingreso de Fuerzas Armadas al país por X o Y razón. Entonces, algunos diputados, no todos, algunos están reclamando justamente que el gobierno tenía que haber pedido permiso y tiene que pedir permiso y mandar una lista de todas las personas que están ingresando, cuáles son los rangos, etcétera. Recordemos, quienes están viniendo o quienes están en este momento en el país moviendo lodo, rescatando gente, ayudando de la manera más oportuna posible, junto con los cuerpos de rescate y de atención de emergencias nacional, son los salvadoreños, son bomberos, policías, paramédicos y militares con preparación de rescate. O sea, están preparados son especialistas en rescate. Además, vinieron con 50.000 paquetes de alimentos. ¿Por qué es importante decir esto? Porque hay unos diputados, algunos diputados que han levantado la voz diciendo de que no se ha pedido permiso, que incluso es hasta peligroso. Voy a hacer otro video con lo que dijo Laura Chinchilla y María Luisa Ávila. Está interesante analizarlo también. Y posteriormente a ese video voy a hacer otro de lo que dijo María Marta Carballo del PUSC y Fabricio Alvarado de Nueva República, también sobre esos diputados que están pidiendo esa, ese permiso y esa lista. En todo caso, en este momento se ha votado ya la moción, pero está en revisiones en este preciso momento. No sabemos cómo va a terminar todavía, pero aquí lo importante es ver qué han dicho Pilar Cisneros y Ada Acuña sobre esta, se podría interpretar incluso, sí o no, si se podría interpretar como un pretexto para hacer política o politiquería. Ustedes opinen. Y vamos a ver qué dijeron Ada Acuña y Pilar Cisneros en dos intervenciones seguidas, pero bastante fuertes. Entonces vamos a revisarlo con cuidado cuando pueda compartir. Ya bien. También las intervenciones de Alicia Alvarado y María Marta Carballo, que vienen en el siguiente video, están sumamente interesantes. Entonces, mando el calendario de Teams. Tengo reunión más tarde para ver trabajos finales de graduación. Vamos a ver. Listo. Muchas gracias. A ver, costarricenses, no se dejen engañar. El gobierno no tiene que pedir permiso y no va a pedir permiso. Punto. ¿Por qué? En el 2015 hubo una resolución de este Congreso de la República donde dice, el Congreso aprobó que solo las aeronaves de guerra con equipo, sea ofensivo o defensivo, tendrán que pasar por el filtro parlamentario antes de su ingreso a Costa Rica. Y yo les pregunto si Avianca es un avión de guerra o no, si trajeron armas o no. Y evidentemente la respuesta es no y no. Un informe de la Procuraduría dice, el permiso legislativo para el sobrevuelo o aterrizaje en territorio costarricense debe emitirse de manera obligatoria para el caso de aeronaves de guerra. Para el caso de los demás aeronaves militares, inclusive, se requerirá de la autorización de la autoridad administrativa correspondiente. Y vean esta resolución de la Sala Tercera, señores. Muy claramente dice, en el caso concreto de operaciones estrictamente policiales, lo correcto es que las autorizaciones se ajusten a tal efecto a lo que disponga quién, el Poder Ejecutivo. Ejecutivo, es decir, el gobierno, no la Asamblea Legislativa. Así que
No vamos a pedir permiso y no es necesario. Gracias. Aquí es muy importante puntualizar dos cosas. El equipo, el grupo humano que vino del Salvador a ayudar en labores humanitarias, cosa que si algún diputado está criticando eso, no está haciendo en este momento, es decir, no está ayudando, no se quitó el saco y se remangó las mangas y se fue a ayudar ahí a las zonas afectadas. Si hubiera algún diputado o diputada que se esté quejando, no está haciendo eso en este momento, ¿ok? Los equipos que entraron del Salvador no vienen armados y vinieron en un vuelo comercial. Si hubieran venido armados ellos, aplica pedir ese permiso. Si hubieran venido en un arma en una nave de guerra, un buque, un submarino, un avión de guerra, armado, artillado, entonces sí había que pedir permiso. Pero en este caso eso no aplica. Vinieron para labores humanitarias, solamente labores humanitarias. ¿Ok? Y a continuación viene Ada Acuña. Tiene la palabra la diputada Acuña. Gracias. Votaremos en contra de esta moción porque nos parece un ridículo que varios diputados del Frente Amplio y de Liberación Nacional quieran pedirle al señor presidente, ojo costarricenses, que indiquen en el punto 3 de esta moción que diga la cantidad de funcionarios y el rango que ostentan. ¿Qué parte no se ha entendido que estamos en una situación de emergencia, que el país lo que está haciendo es gestionando una ayuda humanitaria? Pero también tenemos que decir algo muy importante. Gracias al gobierno de El Salvador, que viendo las condiciones en las que está este país, ha hecho esta gestión. Así que sí, costarricenses, aquí sí hay diputados conscientes de lo que está pasando a este país, por la gente más humilde. En ese sentido, estamos trabajando y vamos a votar en contra de esta moción. Muy bien. Básicamente, el término más importante que utiliza la diputada Acuña aquí es ridículo. ¿Y qué es algo ridículo? Es algo ilógico, es algo impensable, es algo que no tiene coherencia, es algo que no empata una cosa con la otra, la acción con la reacción. Y si nos vamos a ese sentido, interpretación o significado del término ridículo, pues efectivamente, en una situación de emergencia donde hay pueblos enteros que están totalmente inundados, que hay gente local que está trabajando, de los bomberos, de la policía, de la Cruz Roja, etcétera, 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 de la Comisión Nacional de Emergencias, y que adicionalmente, de buena fe, el gobierno salvadoreño por decisión de su presidente Nayib Bukele, porque esto es algo importante, la oposición omite hablar, algunos grupos opositores, mejor dicho, omite mencionar el nombre de Nayib Bukele. Eso lo vamos a ver en el siguiente video. ¿Por qué? Porque hablan solamente del pueblo salvadoreño. ¿Por qué? ¿Por qué tienen tanto recelo de mencionar o darle un poco de crédito al presidente Nayib Bukele si fue quien decidió traer justamente esa ayuda aquí a Costa Rica? Entonces, el término ridículo que utiliza la diputada Acuña, pues en el estricto sentido de la palabra, está muy bien utilizado. Hay una emergencia, hay necesidad de ayuda. El Salvador ofrece ayuda en menos de 24 horas o en 18 horas. Esa ayuda estaba ya en Costa Rica y se le pone peros en lugar de agradecer. Lo primero que se tenía que hacer era agradecer y de repente ser más asertivos y decir, bueno, mientras las fuerzas salvadoreñas, el grupo de rescate salvadoreño, los policías, los bomberos, los militares, etcétera, brindan esa invaluable ayuda para el pueblo costarricense, vamos a consultar si aplica o no hacer un trámite de permiso, pero que eso no afecte ni la intención ni la recepción de esa buena voluntad, ni mucho menos la ejecución. Pero si todo sirve para hacer política, entonces es un motivo más
para fortalecer la idea de que el 84-85% de la población no cree en partidos políticos. Muchas gracias.